Muy buenas noches, estimados aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Profe. Muchas gracias. Bueno, tengan todos ustedes una cordial bienvenida a este nuestro encuentro semanal. Espero que todos ustedes se encuentren de la mejor manera. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, en el enlace que yo les publiqué, estaba la hora de inicio más o menos a las 8:15. Pero pues es porque antes vengo de otra ficha y a veces puede que me demore un poquito más, o como fue el día de hoy, pues me estoy demorando, me demoré un poquito menos con ellos porque pues, las evidencias que teníamos que tratar pues no eran así como muy complicadas que digamos. Entonces, vamos a seguir o continuamos como tal con el desarrollo de la actividad de proyecto número 4. Página número 4, para la cual nosotros pues ya hemos realizado una conceptualización y de igual forma algunos diagramas. ¿Sí? El día de hoy nosotros vamos a trabajar otro diagrama. En la sesión anterior trabajamos un diagrama que se llama diagrama de paquetes. No sé si estoy en lo correcto o me estoy equivocando. ¿Sí? Ya hemos desarrollado como tal el diagrama de paquetes. Y hoy vamos a desarrollar lo que es el diagrama de componentes. Dentro de la guía, como les decía, pues lo ideal es que nosotros tratemos de asistir a estas sesiones sincrónicas, ya que algunas de las evidencias presentadas en la guía son algo ambiguas, y pues qué mejor que este espacio para que ustedes puedan despejar las dudas de lo que está allí plasmado en la guía. La idea de hoy pues es, según el cronograma, ir con la ejecución que nosotros venimos realizando. ¿Sí? Ya sabemos que tenemos una fecha de finalización para esta día que es el 20 de abril. Eso es la semana después de Semana Santa o el fin de semana de Semana Santa para que lo tengamos en cuenta. En esa Semana Santa no va a haber sesión sincrónica, pero de igual forma pues ustedes tienen que ir desarrollando cada una de las evidencias que están planteadas en la guía. Existe por ahí, aprovecho este inicio pues para comentarles que puede que hayan algunas personas que estén atrasadas en evidencias. Por ahí me hacen las preguntas, yo les digo, ténganlas, vayan desarrollándolas, así que la guía, no sé, de la guía 3, de la guía 2, ténganlas ahí, vayan desarrollándolas, que pues muy seguramente apenas finalicemos la fase en la que estamos trabajando, que es la fase de planeación, pues sean llamados a comité y por qué no pudieron cumplir con esas evidencias, y ahí pues se pactarán como tal las fechas en las cuales ustedes podrán subir esas evidencias, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta ahí si hay alguna persona acá conectada que tenga algunas evidencias atrasadas. Bueno, voy a compartirles por aquí la pantalla para que pues, sigamos haciendo seguimiento al cronograma que venimos desarrollando. Por favor, me confirman cuando estén viendo mi pantalla. Miran acá si estamos grabando. No sé si tengan alguna pregunta que hacerme de momentos, si todos tienen ya activada la cuenta de Soy Sena o si aún no tienen cuenta Soy Sena, pueden hacérmelo saber. En este caso de las cuentas Soy Sena, la activación se está demorando bastante, no sé qué problema haya con el proveedor de servicio, pero está bastante demorado. Si no tiene la cuenta Soy Sena, yo en los próximos días voy a enviar un formulario del Drive para que ustedes pues, puedan suministrarme esa información. Y una vez yo tenga pues, ya un listado bastante robusto, lo envío a la parte de sistemas para que ellos se encarguen de hacer el respectivo procedimiento de activar esas cuentas. ¿Listo? Voy a compartirles acá pantalla y por favor me confirman cuando vean mi pantalla. Dice por aquí alguien me comentó en el chat, pues miramos. Muchas gracias, es que no he podido hacer actividades donde se use el Word y Excel. Bueno, como les digo,
la parte de las cuentas de Soy Sena está un poquito demoradito, pero como les digo, yo les comparto en los próximos días, creo que mañana creo el formulario, se los comparto para plazo máximo de alimentación de ese formulario el viernes para yo poder enviar esa información. Porque, ¿qué pasa? A veces lo dejo ahí y a los 8 días llega otra persona a decirme, profe, es que no tengo mi cuenta, soy Sena. Sí, entonces, me toca crear otro formulario y así estar constantemente enviando la información. Entonces voy a crear el formulario, mañana lo comparto por los grupos, para quienes les hace falta la cuenta Soy Sena, dejen ahí sus datos y se les pueda crear esa cuenta y tengan acceso al Office 365 y a los diferentes servicios pues, que el SENA les ofrece con su cuenta institucional. Pero como les digo, está un poquito demorado ese proceso. ¿Listo? ¿Ya están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, voy a buscar por acá el cronograma, que de igual forma le pueda compartir. Apenas finalicemos la sesión. Y no lo veo por aquí. Ejecución guía 4. Pero este es, creo que el anterior. Acá está. Yes. Entonces, vamos a mirar las evidencias que tenemos para esta guía. Pues la semana pasada nosotros estábamos haciendo el informe de entregables, donde básicamente yo les socialicé, sé que algunos ya han presentado esta evidencia, pero de igual forma pues la validé el día jueves, sobre todo que el jueves yo estuve realizando realimentaciones y corrigiendo trabajo para que pues, ustedes estén pendientes de qué correcciones se les hacen y demás. De igual forma les compartí el documento donde están el reporte de entregas para pues, que ustedes puedan ver qué han entregado y qué tienen por corregir. La semana pasada, como les decía, estábamos trabajando en el informe de entregables, donde vimos unos lineamientos pues, más específicos para esa evidencia y realizamos también, esta parte era bases conceptuales acerca de lenguaje unificado modelado. Esto era una consulta. Pues, estas dos evidencias estaban sencillas para realizar. Ahora, esta semana número 4 tenemos esta evidencia que está acá, desarrollar la arquitectura de software de acuerdo al patrón de diseño seleccionado. En este caso, vamos a hacer ahorita un diagrama de componentes general, ¿sí? Porque puede que haya diagramas de componentes un poco complicados de entender porque pues, haya gente que maneje, ejemplo, digamos así, maneje Vue y pues de acuerdo a Vue pues vas a ver qué componentes va a poner unos nombres específicos de acuerdo a cómo vaya haciendo la organización de cada uno de los elementos del frontend y pues que sea difícil de entender para las personas. Acá lo vamos a manejar un poco global, un poco sencillo para que sea más fácil de comprender. Y también pues vamos a socializar sobre una evidencia que ya es más sencillita, que es taller de arquitectura de software. Esta evidencia es muy sencilla porque es conceptual y esta pues también es sencilla porque básicamente es eh, un diagrama donde nosotros vamos a estipular cada uno de los componentes, tanto de frontend, que es la parte gráfica de nuestro software, como del backend, que es la parte lógica de nuestro software, como de la base de datos. Recuerden que nosotros aquí pues ya trabajamos algo de bases de datos, donde hacíamos el modelo relacional y el modelo de entidad relación. Listo. Voy a abrir por aquí la guía para pues, ver qué es lo que nos dice esa evidencia que vamos a trabajar el día de hoy. Y esa evidencia, vamos a identificar entidades, ya las hicimos, diseñar el modelo conceptual y lógico, hicimos, elaborar artefactos, conceptual y lógico, más abajito, programación orientada a objetos, desarrollar esta creo que es. Tengo por acá. Entonces nos dice acá que es desarrollar la arquitectura, voy a seleccionarla para que
ustedes sepan cuáles son las actividades que venimos desarrollando para esta semana. Estas ya tienen que estar elaboradas como tal, pero de igual forma, pues ustedes saben que tienen una fecha de finalización, que es el 20 de abril. Lo tenemos acá y esto los comparto ahora por el WhatsApp. Entonces, tenemos esta evidencia número 5 que se llama desarrollar la arquitectura de software de acuerdo con el patrón de diseño seleccionado. Acá en esta parte, desarrollar la arquitectura, sí, señor. Entonces, ¿qué nos dice acá? Se entiende por arquitectura del software el conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan un marco definido y claro para interactuar en el código fuente. Desarrollar la arquitectura del software teniendo en cuenta los siguientes criterios. Estudiar el componente formativo, diseño de patrones de software. Ahorita vamos para allá. Incorporar patrones de diseño propendiendo mejores prácticas para la codificación y mantenibilidad del software. Elaborar la vista de componentes para visualizar el software en fases avanzadas del ciclo de vida. Pero, ¿qué pasa con esta evidencia y por qué les digo que a veces son ambiguas? Porque en esta nos dice también elaborar la vista de despliegue del software. ¿Qué pasa? Y si uno sigue leyendo la guía, más adelante nos van a pedir otra vez el diagrama de despliegue. Entonces, en esta evidencia, como tal, puntualmente, solo vamos a desarrollar la vista de componentes. ¿Para qué? Pues para más adelante hacer la vista de despliegue. Y tener el espacio, pues, debidamente diligenciado, digámoslo así. ¿Listo? Pues, en esta evidencia que tenemos acá, vamos a elaborar la vista de componentes para el software que nosotros vamos a construir. Nos dice acá elegir herramientas necesarias para optimizar procesos. Pues simplemente vamos a hacer el diagrama, les digo que es el diagrama de componentes, y lo vamos a entregar en formato PDF. Ya saben que todos los trabajos que ustedes presenten pues deben tener una portada, una introducción y unas conclusiones como mínimo. Y pues el contenido como tal del documento. Pues vamos a mirar allá, vamos a mirar el material, porque allá en ese material pues nos van a decir cuáles son los diagramas de componentes y también los diagramas de despliegues. Entonces, venimos acá a mirar el material de formación de la guía 4, vamos a encontrar el diseño de patrones de software. Y ahí, pues, ustedes deben dar lectura a ese documento para identificar los diferentes diagramas que nos están solicitando. Acá está el diagrama de despliegue y el diagrama de componentes. Ustedes le dan lectura acá para pues, que se puedan guiar y tengan una mejor conceptualización de lo que van a realizar. Yo voy a realizarlo en una utilidad de Drive. Ustedes pueden utilizar StarUML, pueden utilizar DIA o cualquier herramienta para la elaboración de diagramas. Pues acá en el Drive, pues, si ustedes tienen ahí en Drive, simplemente le dicen nuevo, venimos a más y acá nos aparece draw.io. Le damos clic y ahí es donde lo vamos a construir. Básicamente, este diagrama de componentes lo que nos muestra es cómo va a estar distribuida nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar de forma modular, digámoslo así. Con eso, pues podemos hacer modificaciones en determinado módulo, ¿sí? O sin, pues, tener una repercusión muy grande. Entonces, vamos a crear ese diagrama que nos va a detallar básicamente cuáles son cada uno de esos dos elementos que va a tener nuestro software. Acá crear. Y entonces, esta aplicacióncita es bastante chévere porque pues tiene varios de los elementos que nosotros tenemos dentro de UML. Si le decimos por aquí, mire, UML, y vamos a buscar, esto lo voy a estructurar en forma de paquetes. Y cada uno de los paquetes, ya sea el paquete de la interfaz gráfica,
otro paquete que va a ser la parte lógica del software y otro paquete que va a ser referente a la base de datos. Entonces ahí nosotros lo que vamos a hacer es detallar cada uno de los componentes de esos elementos y cómo interactúan entre sí. Voy a agregar acá un paquete. Este paquete de acá lo voy a llamar interfaz. O frontend, no quieran poner ustedes, yo voy a cambiar interfaz. Bueno, frontend. Vamos a agregar otro paquete que se llame lógica o backend, la parte lógica. Backend. Y finalmente la parte que hace referencia a la base de datos. Entonces nosotros, como les digo, como vamos a trabajar de forma modular, nosotros vamos a tener tres elementos. Uno, que es la parte gráfica, otro, lógica, y otro, el sistema de almacenamiento de los datos. Voy a poner acá, base de datos, OPD, datos. Ahora, cada uno de estos elementos va a ser modular. Y pues vamos a representar cada uno de esos elementos como componentes de software. Ejemplo, decía iniciando, hay un framework de JavaScript que se llama Vue. Ese framework de JavaScript que se llama Vue nos ayuda a construir el frontend. Si nosotros hemos trabajado alguna vez HTML o CSS, nosotros dentro de HTML y CSS vamos pintando como tal la parte gráfica de nuestra aplicación. Y nosotros decimos, bueno, es que quiero crear una lista, entonces pongo etiquetas y va haciendo como la distribución de cada uno de los elementos. Pero nosotros necesitamos algo que se llama dinamismo en las páginas. El dinamismo en las páginas es como cuando nosotros actualizamos determinada información de, de un entorno visual, digámoslo así, o cuando tenemos movimientos en los botones, o que nos muestra una información y otra. ¿Sí? Entonces, para eso se utiliza un framework que se llama Vue. Con ese view, uno puede dentro de las etiquetas de HTML poner, por ejemplo, ciclos for, poner condicionales, poner demás cosas para dar ese dinamismo que necesitamos. Pero para poder trabajar con view, debemos trabajar desde algo que se llaman componentes. Es decir, mi página va a estar dividida en diferentes elementos que yo voy a llamar para poderlos pintar. Por ejemplo, acá esta parte de acá sería un componente que sería el menú, ¿sí? El menú desplegable. Por acá arriba, pues sería el encabezado, ¿sí? Por acá, si tienen ustedes una lista de productos, pues ya va a llamarse vista de productos. Y usted las invoca y él le dibuja cada uno de los elementos. ¿Sí? Acá, en la parte del frontend, nosotros lo que vamos a detallar a modo de componentes es cada uno de los elementos que va a tener nuestra parte gráfica. Ejemplo, nosotros vamos a tener que este matachito que está acá hace referencia a los componentes de software. Entonces, si yo dibujo este matachito, acá le puedo poner, por ejemplo, el nombre de login. Nosotros en nuestra actividad, en nuestra aplicación, tenemos un área que va a ser el login, ¿cierto? O que nos permite el ingreso a nuestro aplicativo. Yo les hablaba en clases anteriores, ponía un ejemplo de una empresa en la que elaboro cajas de consolas retro, ¿sí? Consolas de videojuegos, que se llama Arcadeox, y que ahí se realiza como tal la venta y diseño de esas cajas de videojuegos. Entonces, yo en mi parte gráfica o en mi entorno gráfico que tengo un login o un área de acceso que me permite a mí ingresar a la aplicación. ¿No? ¿Qué más tengo? Puedo tener un área que es el menú principal. Ya tendría otro componente de mi parte del frontend, sería el menú principal.
principal. ¿Qué más puedo tener? Pues si nuestra aplicación tiene una tienda, pues entonces tendría un área también de ventas. Y de igual forma, pues, como les decía, en mi aplicativo, que es de elaboración de cajas, pues también tengo otro componente que se va a llamar solicitudes, donde los clientes como tal, pues realizan pedidos de elaboración de nuevos productos. Y también tenemos otro componente, otra área, dentro de ese frontend que se va a llamar envíos. ¿Sí? Entonces, acá estoy detallando cada una de las áreas que tiene mi aplicación, pero ¿en cuanto a qué? En cuanto a la parte gráfica o front-end. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas, muchachos? ¿Vamos bien o vamos? Están muy callados estos muchachos. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, profe, buenas noches. Buenas Sí, noches. profe, estamos bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, Profe, una pregunta ahí señor, en cuanto a ese diagrama. ¿Tiene sí, que señor. serlo suficientemente detallado? No, El, ahorita estamos trabajando algo muy general, ¿sí? Muy general de lo que vamos a tener en la aplicación. Es básicamente ver cómo nosotros tenemos comunicación entre los diferentes componentes, ya sea la parte lógica con la parte del frontend y la parte de base de datos. Sí, porque puede que su aplicativo tenga muchos más componentes, pero hagámoslo un poquito más general. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Con gusto. Entonces, seguimos por aquí. Como les decía, esto lo que nos va a mostrar es la interacción de las diferentes partes que nosotros tenemos. Nosotros a este momento de la formación ya creamos algo que se llamaba el diagrama de clases. Y el diagrama de clases, si lo miramos, tenía mucho que ver también con el modelo relacional. ¿Por qué? Porque muchas de las entidades coinciden con las clases que nosotros habíamos definido para nuestro proyecto. Ejemplo, si yo tengo una clase que se va a llamar cliente, muy seguramente yo tengo una tabla dentro de la base de datos que se llama clientes. Si yo tengo una clase que se llama productos, pues muy seguramente en la base de datos también tengo una tabla que se llama productos. Pues tienen mucho que ver estos elementos. ¿Listo? Entonces, vamos a crear por acá los otros paquetes de los otros componentes de los demás paquetes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando nosotros creamos las clases del proyecto, las llamamos controladores. Pues esos controladores son los que nos indican qué vamos a tener dentro de esas clases, qué podemos realizar, cómo están definidas y demás. Tenemos un paquete que dentro de ese paquete le definimos, por ejemplo, la clase cliente, ¿sí? O la clase ventas, o la clase solicitudes. Y ahí tenemos, pues, toda la lógica de programación que nos permite realizar las diferentes operaciones con ellos. Pues, por ejemplo, yo voy a tener un controlador que se llama login. Entonces, desde ahí, yo manejo toda la lógica para permitir hacer la validación de qué? De usuarios que ingresan al sistema. Vamos a crear otro, que sería el controlador de la parte de ventas. ¿Ah? Controlador de ventas. Ahí, ventas, el otro controlador que se llame solicitudes. Ven que a todos les estoy poniendo C porque es el controlador. O sea, tengo la lógica de esa clase de solicitudes.
acá y pongámosle otro que se llama el controlador de la parte que vamos a desarrollar para envíos. Hasta ahora solo hemos hecho cada uno de los componentes, nos falta relacionarlos. Y en la base de datos, pues nosotros vamos a detallar qué, los diferentes componentes de esa base de datos. Bueno, es que si es una base de datos donde yo me valido como usuario, pues yo muy seguramente tengo un componente que se llame usuario o usuarios. Las entidades están detalladas en plural, pues usuarios. Si nosotros realizamos venta de productos, pues muy seguramente también tengamos una tabla que se llama producto. Tenemos otra tabla, otro componente. Estamos hablando del diagrama de componentes, pero pues representa cada una de las tablas de la base de datos. Otra donde se almacena, pues cada una de las ventas que se ha realizado. También tenemos otra tabla que se llama clientes. Y tenemos la información de las solicitudes y de los envíos. Solicitudes y envíos. Listo. Pues yo tengo ahí ya detallados cada uno de mis componentes para cada uno de los paquetes que hacen parte de mi sistema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mirar cómo interactúan entre ellos. Entonces, para ello, nosotros nos vamos a valer acá con flechita normal de estas para no hacerlo tan digámoslo así, complicado. Pues, cuando nosotros accedemos a nuestra aplicación, ¿el qué va a hacer? Pues simplemente nos va a redirigir hacia un menú principal. Hacia un menú principal. Luego de ese menú principal, pues nosotros tenemos que, pues podemos acceder a las diferentes áreas según el rol. ¿Cierto? Si es un vendedor, pues tengo acceso como tal al área de ventas o también tengo acceso como tal a mirar las solicitudes de cajas y también puedo mirar cómo van esos envíos, ¿sí? Entonces, desde esta parte estamos viendo cómo es la interacción entre los diferentes paquetes que yo tengo del frontend con los otros componentes que tengo ahí inmersos en ese paquete. Pero, así como ellos pueden interactuar entre este paquete, pues pueden interactuar con los diferentes componentes de los diferentes paquetes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo me logueo? Pues cuando yo me logueo, ¿cierto? En una aplicación, él lo que va a hacer es, cuando pongo los datos, esos datos los recogen las variables o los objetos que están dentro de la parte lógica, y una vez los coge la parte lógica y almacenarlos en las variables, por medio de la lógica de programación, se envían hacia dónde? Hacia la base de datos. ¿Sí? ¿Allá qué pasa? Bueno, es que si hay un usuario registrado, pues yo identifico en la base de datos si ese usuario existe. Si ese usuario existe, pues me devuelve un dato JSON, que es una forma de entregar la información, y nos dice, bueno, ese usuario lo encontramos, entonces si lo encontramos con un condicional, pues hacemos la verificación y la persona ya tiene acceso al área dispuesta según el rol que yo tenga en el sistema. Entonces, el controlador va a interactuar también con la base de datos de usuarios. ¿Sí? Y ahí, pues, simplemente cargan de llegar y traer información por medio de la lógica que hay con la programación del controlador. Y también, pues, se encarga de, ejemplo, si yo estoy trayendo un producto, si hablamos de Mercado Libre, ¿sí? Que acá ya ha habido un buscador, un filtro. Entonces, ¿qué hace el filtro? Va y por medio de la lógica de programación lleva los datos en variables, ¿sí?
y los busca en la base de datos me devuelve esa información y yo la presento en un cuadro de texto, diferentes cuadros de imágenes, donde muestro esa información para que el cliente la pueda visualizar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo, muchas Sí, gracias. señor. Listo, entonces ahí ya tenemos la interacción del login en sus 3 lugares. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo acceso a un menú principal y yo puedo tener una venta. Entonces, si se efectúa una venta, pues va a haber también todo este proceso del área de ventas, donde, pues, de acuerdo a la venta, pues va a tener una interacción con los diferentes paquetes de la base de datos. Ejemplo, en una venta que tengo yo, pues tengo diferentes productos. Pues yo necesito esa información de productos. ¿Para qué? Pues para mostrarle al cliente qué es lo que estoy comprando, de igual forma, saber cuánto costo está teniendo determinado producto y poder con esa información que tiene el producto, como ejemplo el precio, acá en la venta por medio de los métodos que yo cree en esa clase, calcular un total, calcular un IVA y demás cosas que pueda realizar con esos productos, aplicar descuentos y demás. ¿Qué más interactúa ahí? Pues si yo estoy haciendo una venta, ¿qué más tengo? Pues tengo también los datos del cliente. El cliente es quien está realizando determinada compra. Entonces yo le pongo acá que este paquete, este componente interactúa también con el componente clientes, que es de la base de datos. ¿Qué más va a pasar? Listo, si ya la compra se realizó, o la venta se efectuó, pues yo voy a tener también relación entre mi componente de ventas del backend y mi componente de ventas de la base de datos, que es la tabla donde se va a almacenar esa información de esa venta. Entonces también tendré otro flechita que me relaciona el componente de venta. Entonces ahí tendría esos elementos. ¿Qué más voy a tener? Listo. Si llega una persona a hacerme una solicitud de la elaboración de una caja nueva, pues yo sé que toda esa información que pongan los cuadros de texto dentro de mi parte gráfica de solicitudes, pues va a viajar y se va a almacenar como objetos dentro de las solicitudes. Si yo le digo crear una nueva solicitud, pues acá la solicitud tiene que tener ¿qué? Pues tiene que tener unos atributos, como qué, como un ID de solicitud, como un nombre de la caja solicitada, ¿cierto? Pues ahí me va a aparecer esa información. Pero ¿de dónde traigo o a dónde llevo esas solicitudes? ¿Sí? ¿A dónde las llevo? Pues a la base de datos. Pues allá es donde yo voy a almacenar esa información. De igual forma, pues, si tengo otros parámetros, como sea consultar una solicitud, pues puedo traer información que ya tengo almacenada en la base de datos. ¿Sí? Pues de esa forma funciona. Y lo mismo sería para envíos. Pues si yo miro acá, de envíos, conecto con el paquete de la lógica de envíos y con el paquete de la base de datos de envíos. Entonces ahí puedo traer cualquier información para mostrarla en mi sistema. Entonces ahí estamos haciendo o vinculando los diferentes componentes de nuestro sistema que estamos desarrollando, tanto de la parte de frontend como con la parte del backend y con la parte de la base de datos. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Tengo alguna notificación. Modelo vista controlado. Sí, señor. Prácticamente. Modelo vista controlado, pero le estamos vinculando también la base de datos. ¿Listo? Entonces, acá estamos. Es como la visión general de lo que nosotros vamos a construir y cómo interactúan cada uno de los diferentes elementos que yo tenga en la parte visual, con la parte lógica y con la parte de base de datos. Eso es lo que vamos a realizar ahí. Se llama modelo de componentes. Puede que acá lo hayamos detallado de forma sencilla. Ustedes pueden que si buscan en internet
modelo de componentes, pues acá la definición de cada uno de los elementos sea un poco más, digámoslo así, robusta o complicada. ¿Sí? Pues, si nos guiamos por para la entrega de la evidencia está realizada de forma correcta para que lo tengan en cuenta. Entonces, no es más que identificar cada uno de los elementos que hacen parte de nuestro sistema y cómo se comunican entre sí para traer o llevar información, teniendo en cuenta pues cada una de los procesos o de las actividades que realizan o que se quieren realizar en la aplicación. ¿Preguntas? Para mí ninguna, profe, está clarita. No. Listo. Entonces es bastante sencilla esta evidencia que tienen que realizar acá. Y la siguiente también es muy sencilla. Yo voy a tomarle un pantallazo a esto y se los comparto ahorita por el WhatsApp. No me acuerdo dónde está el Zoom acá, esta cosa. Acá, Instructor, disculpe, si tengo una Señor, pregunta. cuénteme. Digamos, si el diagrama que estoy haciendo llega a hacerse demasiado complejo, ¿cómo podría ser con el espacio? ¿Existe la posibilidad de dividirlo entre varias páginas? Creo que acá a medida que usted va agregando elementos se va ampliando el espacio. Pero pues la vaina es para cuando yo lo quiera leer. Si no, pues me lo puede compartir. Y se hace muy complejo, creo que acá uno le puede dar, mire que acá está compartir. Entonces puede ponerlo público y me lo deja, a ver si acá está, el vínculo, mire que acá está. Cualquier persona que tenga el vínculo puede acceder. Entonces me copia el enlace y yo con eso lo visualizo, porque a veces me envían trabajos y es un diagrama y yo no puedo visualizar la información que está contenida. Si no puedo leer bien, porque es muy grande y no puedo ver los elementos. Bueno, el texto más que los elementos. Pero sé que a medida que usted agrega elementos, él va ampliando el espacio de trabajo. ¿Sí? Sí, entendido. Sí, señor. Entonces, si se hace muy robusto, me comparte como tal el enlace. Entonces también aplica. Pero bueno, ese enlace, procúrelo guardar en un documento para que yo al abrir el documento vea que hay un enlace, porque a veces me lo ponen en los comentarios de cuando suben la evidencia y cuando yo estoy calificando, yo opto por la calificación rápida, que es que yo puedo realimentar en el mismo espacio, más no tengo que entrar bueno, a una ventana personal para cada usuario. Yo simplemente descargo el trabajo, le hago el comentario, bueno, reviso, hago el comentario y sigo con el siguiente, continúo. Entonces, lo mismo, descargo el trabajo, hago la realimentación, continúo y luego le doy calificar a todos. ¿Sí? Mientras que la otra forma es entrar, verifica el comentario que puso la persona y es de manera individual. Entonces, mejor ponerlo el enlace en un documento para así yo lo pueda visualizar de mejor forma o más sencillo. ¿Listo? Entonces, vamos a ampliarle acá, que no le tomé como tal el recorte y se los comparto ahí por el grupo de WhatsApp ahorita que finalicemos. Para que lo tengan ahí como referencia para construir el suyo. Como diagrama de... Listo. Vamos a mirar la otra evidencia, que es muy sencilla. ¿Sí? Esta era como la evidencia, digamos así, complicada para el día de hoy. Pero el complicado no tiene así como mayor cosa, simplemente es identificar cada uno de los elementos que hacen parte de frontend, backend y base de datos. Por aquí. La siguiente evidencia hace referencia a lo que es arquitectura de software. Y básicamente es un taller conceptual, es decir, donde ustedes tienen que responder una serie de preguntas. Dice, elaborar un taller sobre la arquitectura de software teniendo en cuenta las siguientes preguntas.
qué se entiende por arquitectura de software, cuál es su función, cómo se elabora la arquitectura de software, cómo lograr una buena arquitectura y cuáles son los elementos de diseño de la arquitectura de software. El producto a entregar, pues es el taller desarrollado respondiendo a las preguntas. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un producto escrito, que debe tener como mínimo una portada, una introducción, unas conclusiones. Voy a mirar, creo que hay una parte de arquitectura de software acá en el material, y ahí con ese se pueden ustedes fundamentar para el desarrollo de esa actividad. Entonces, yo a través de software. Señor patrones, tecnología, mire lo que acá está. Arquitectura para el desarrollo de eso. Entonces, en este documento, pues ustedes se pueden fundamentar para responder cada una de las preguntas y con eso pues lo suben en el área dispuesta para tal fin. ¿Qué pasa con esto? Pues son básicamente las diferentes formas, acá lo que nos va a hablar es de las diferentes formas en las que se programa, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía, o no sé si les comentaba, cuando nosotros vemos la parte o veamos la parte de desarrollo que es en la guía 7, ahí nosotros vamos a aplicar diferentes tecnologías. Una de esas tecnologías es el desarrollo en forma de aplicación de escritorio. Ahí utiliza uno, por ejemplo, yo utilizo en NetBeans, y en NetBeans hay algo que se llama componentes de Java Swing, y con ellos crea uno cada uno de los elementos como si fueran, digamos así, formularios, donde puede uno mostrar información o enviar información. Eso va, pues, enlazado como tal con una base de datos. Pero también hay otro tipo de tecnología, otro tipo de arquitectura que es la implementación de tecnología JPA y JSP, que es enfocada a los servlets. Y también, la que más se utiliza ahorita es esta, es la arquitectura orientada a servicios. En servicios, pues básicamente lo que se hace es por medio de, como decía, hay un framework que se llama Spring Boot, donde uno construye los diferentes controladores y demás que hacen parte de la lógica, y lo que hace es consultar cada uno de esos servicios por medio de direcciones URLs. Por ejemplo, yo creo el servicio que me sirva a mí para registrar un aprendiz en mi determinado sistema. Yo accedo por medio de la URL, esta URL que acá tiene varios elementos, y con cada uno de esos elementos pues tengo acceso a una parte del servicio. Entonces, cuando accedo, por ejemplo, acá, registro usuario, yo llego a la parte donde voy a enviar la información. Por medio de esas URLs también tengo la parte de comunicación, digámoslo, para enviar datos hacia la base de datos, hacia el sistema. Esa web orientada a servicios, pues es de invocar, es como usted crea el servicio y lo llama para enviar la información. Y uno lo prueba con algo que se llama Postman. Ese Postman se encarga de, por medio de métodos get y post, enviar la información a los servicios y probar que sí estén funcionando para llevar la información. ¿Sí? Pero se trabaja por medio de direcciones URL para acceder a cada uno de esos servicios que yo desarrollé. ¿Sí? Entonces, esa es como tal, la arquitectura enfocada a servicios. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es leer como tal el componente formativo y responder esas preguntas que están ahí. Son dos evidencias las que tenemos que desarrollar para esta semana. Quiero que me digan ustedes, en estos momentos creo que solo están trabajando la transversal de inglés, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Y de comunicación, creo que la profe Milleret les informó que si tienen algunas evidencias que no les hayan presentado, que pueden realizarlo, ¿cierto?
¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿inglés con quién lo están desarrollando? ¿Con el profe o la profe? ¿Tatiana? ¿No? Sí, con ella. Sí, Sí. profe. Bueno, listo. Entonces, la profe Tatiana, pues esta semana se pondrá en contacto con ustedes pues, para socializarles las respectivas evidencias de la parte transversal de inglés. Si ustedes se fijan, las evidencias que nosotros tenemos para la parte de técnica están bastante sencillas. He visto por ahí en las entregas que algunos están como quedados en estas entregas de semanas anteriores. Pues la invitación ahorita es para que ustedes, ya que esta semana pues no está tan complicada la evidencia, pues puedan irse poniendo al día con estas evidencias que tienen por ahí atrasadas. Yo los días jueves estoy dedicado a corregir evidencias. Si usted necesita que yo me haga por ejemplo, si subió una evidencia mal y necesita que le habilite un envío, pues me escriben y yo con gusto le habilito ese envío para que haga las respectivas correcciones. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra pregunta, muchachos. Sí, tengo algunas preguntas, pero son más que todo sobre guías futuras, así que no son como que muy relevantes ahora. Puedo hacerle preguntas sobre las siguientes guías en WhatsApp, ¿no? Sí, sí, claro. Pero bueno, tengamos en cuenta, si nosotros estamos tratando de adelantar algunas evidencias, que me he dado cuenta que tengo un pelado en la guía, una ficha que hasta ahora inició, que el pelado ya me desarrolló cualquier cantidad de evidencias de la primera guía. Pero, como les digo, a veces las evidencias que tenemos en la guía son muy ambiguas y lo que nosotros tratamos de hacer como instructores es como orientarlos de mejor manera para que ustedes sepan qué es lo que yo deseo que me entreguen en esa evidencia. Entonces, si nos vamos yendo muy adelante, puede que no coincida con lo que yo les quiera solicitar. Ah, no, disculpe, no necesariamente hablaba de evidencias, es más que todo sobre la temática en la que vamos a trabajar. Ah, bueno, sí, señor, pues si quiere que consulta, yo con gusto le respondo. Listo, gracias. Sí, señor, con mucho gusto. No sé si hay alguna otra pregunta, muchachos. Profe, una pregunta. En lo que estabas haciendo la Señora. actividad inicial, Sí, señora. dijiste que había que enviar un PDF, pero eso se puede, el link es necesario enviarlo o uno puede tomar los pantallazos e incluirlos en el trabajo. No, pues era por el caso del compañero que me dijo que si el diagrama de él era muy grande, ¿cierto? ¿Cómo lo presentaba? ¿Sí? Entonces, como les decía, a veces me presentan diagramas muy grandes y yo no lo puedo visualizar. Si usted nota que el diagrama es muy grande y que al tomar el pantallazo no se puede visualizar bien la información, pues lo ideal es que me comparta el enlace en el documento, en un documento de Word o en un documento PDF. Pero si no es el caso, pues simplemente pone los pantallazos ahí en PDF o en Word. Ah, listo, profe. Gracias. Listo, con gusto. No sé si hay alguna otra pregunta, muchachos. Si no, pues daríamos finalizada nuestra sesión del día de hoy. Pues nos encontraríamos la próxima semana. Ya saben que si tienen alguna pregunta, yo con gusto por el WhatsApp también les respondo sus inquietudes. Les digo, a veces puede que me demore un poco, pero de igual forma les respondo por ese medio. Profe, otra preguntita con lo del correo de Sofi, del SENA. Pues, Si uno ya lo tiene, no hay inconveniente, o sea, no no, tienes si que ustedes, ingresar la si información. ustedes ya tienen la cuenta, no es necesario que llenen el formulario que les voy a compartir. Solo es caso que no lo tenga activado. ¿Sí? Es que hay varias personas que cuando ingresaron como tal al SENA no se les generó esa cuenta y pues me están escribiendo algunos diciendo, profe, no tengo acceso a Office 365, ¿cómo hago? No tengo cuenta y demás. Entonces, más en esa situación. Si ya cuenta, no es necesario. Vale, profe. Gracias. Bueno, con gusto.
Entonces, muchachos, si no tienen ninguna otra pregunta, pues estaríamos dando por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, con todo gusto, muchachos. Entonces, no queda más que desearles una feliz semana y la recomendación es que no se dejen atrasar. Miren que esta evidencia que tenemos acá, algunas de las evidencias que estamos trabajando en esta guía, están bastante sencillas. Entonces, tratemos de ponernos al día e ir al día en las diferentes evidencias. Estar al día en la formación es lo ideal. Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a Listo, profe, ustedes y muchas nos gracias. vemos la próxima semana. Listo, gracias. Buenas noches. Igualmente. Gracias.